Hola, bienvenidos a tu podcast Bajo la Alfombra. Recuerda suscribirte, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @bajolaalfombra.podcast, Instagram y Facebook. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque traigo a una invitada que admiro, una invitada que tiene un corazón de fuego y que hoy nos va a contar su historia. Recuerda que en este podcast nosotros abrimos nuestro corazón, sacamos a la luz ciertas historias, porque cuando tú sacas a la luz esas historias, te sanan y también ayudan a sanar a otros. Así que sin más por el momento, quiero presentarles a Erika Jax, una mujer que aprendió a sanar sus heridas para ahora ayudar a sanar a otros. Así que bienvenida, ¿cómo estás? Ivonne preciosa, muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio y pues felicidades, que tengan muchísimo éxito y que vengan muchos podcasts más de sanidad. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. También no lo mencioné, pero tiene una comunidad muy hermosa que se llama Aviva tu Fuego y esa comunidad ha ayudado a que mucha gente comprenda cuál es su propósito y acercarse a su creador. Así que sin más por el momento, hoy podemos decir que tenemos tal vez una historia de éxito, como mucha gente, pero que la gente cree que fue muy fácil, que se dio de la noche a la mañana, pero que fueron procesos, hubieron situaciones en las cuales tuviste que vivir para hoy estar aquí. Entonces, cuéntanos, Eri, ¿cómo eras de niña? ¿Cómo fue desde esa primera etapa que viviste? Ay, pues yo creo que la infancia para todos es un momento que te marca completamente toda tu vida, ¿no? Dicen los psicólogos que la personalidad o el carácter de un ser humano se marca en los primeros 7 años de vida y de ahí hay que sanar, hay que componer y hay que hacer muchas cosas que es imposible si Dios no está dentro. Yo soy la segunda de 3 hermanos, era la más traviesa, la más inquieta, la más extrovertida, en todo estaba, todo hacía, así como ven a Zoe, así, igual, idéntica físicamente a mi hija y físicamente y en la forma de ser, en todo estaba y soy la de en medio. Tengo un hermano mayor, Abraham, y luego tengo una hermana más chica que se llama Diana, y Diana y yo nos llevamos 1 año nada más. Entonces crecimos juntas, fuimos mejores amigas, pero sí éramos un poquito diferentes de niñas en personalidad, muchísimo, y en el físico también, muchísimo. Entonces hubo muchas comparaciones y justo ahí empieza como a marcar tu identidad y a marcar tu personalidad, ¿no? Tú de niña pues no sabes si el mundo es color rosa, es color gris, tú no sabes si eres güera, eres morena, tú no sabes si eres bonita o eres fea, hasta que te lo empiezan a hacer saber. Y ahí se va formando el sentido de valor propio que tienes, conforme a lo que escuchas y sobre todo lo que escuchas en casa. Sí, de hecho, yo que trabajo con niños, es súper marcado como todo lo que le dicen los adultos y más que nada los papás te marca demasiado. Y es muy importante. Ahora dicen mucho una frase de nadie te enseña a ser padre, pero ahora también hay muchos medios, mucha información que te pueden ayudar a esa guía, ¿no? A guiarte en ese proyecto, porque es un gran proyecto de vida, el poder guiar de la mejor manera a los niños, porque sí existe mucha la comparación entre hermanos y eso marca bastante. Y en este aspecto, ¿a ti en qué te marcó esas comparaciones? Sí, pues Diana y yo somos muy diferentes y de niña se notaba mucho más. Yo de niña pues era más güerita, era más cachetoncita, siempre he tenido como la cara redonda, y era muy pecosita, era como muy curiosita, ¿no? Bonita, chistosita, así. Y Diana era como más morenita, pero ella siempre fue más flaquita, de esas niñas que tú ves flacas que comen y no engordan y siempre se ven flacas, atléticas. Y yo no era gordita, pero sí era cachetoncita, ¿no? Entonces las comparaciones eran, mira la güerita y la morenita, y mira la flaquita y la gordita, aunque no estuvieras gordita, ¿no? O iba, no sé, en el súper y las señoras me agarraban los cachetes, ¡ay, qué bonita! Pero para mí ya era un complejo porque era, estoy bien gorda, ¡ay, estoy bien cachetona! Porque era todo lo que escuchaba en mi casa. Entonces, pues ahí empezó este complejo de siempre creerme gorda porque me comparaba con mi hermana. No es que fuera gorda, pero es que al lado de una persona completamente flaca, delgada, pues sí, se ve una diferencia. Sí se veía una diferencia. Entonces, bueno,
eso fue una de las cosas yo creo que más me marcó, y lo de la personalidad, que siempre era estate quieta, quédate tranquila, es que hablas mucho, es que ¿por qué no puedes tener las manos tranquilas? Porque tenía TDAH y me lo diagnosticaron hasta los 12 años, entonces Sí, mientras tanto era ya estate quieta, no paras de moverte, porque necesitaba como regular la energía como toda la gente con TDAH. Entonces, ¿qué tendemos a hacer? Pues no sé, para poder concentrarnos, mover algo, el pie, las manos, y así puedo concentrarme. Pero claro que en ese tiempo no se sabía tanto como se sabe ahora. Sí, no, ahora hay mucha divergencia en este sentido y se sabe tratar hasta desde las escuelas. Sí. Pero me imagino cómo sufriste en la escuela Horrible. también y que llamaban a tu mamá de seguro todos los días, la niña no pone atención, no hace su trabajo, no concluye. Fíjate que tuve muy buena maestra en la primaria y sí, siempre fui la niña de 10 porque utilizaba como toda esta energía en acabar rápido mis trabajos. Y mi maestra de primero y segundo de primaria, que fue la misma, ella como que me lo captó muy rápido, entonces veía que yo terminaba rápido y me daba más trabajo. Y luego otra de quinto me ponía a calificar a mis compañeros. Entonces yo terminaba, así que ojo maestras. Era una buena pedagoga. Sí, eran buenas. No todas, porque tuve maestras difíciles, pero ellas dos, la de primero y la de quinto, buenas. Y bueno, pues les tengo mucho cariño porque no me hicieron esos años difíciles. Si eres maestra, la verdad, te recuerdan hasta de grande. Sí. Con lo bueno o lo malo que hayas hecho. Totalmente. Y bueno, ¿estas comparaciones llegaron a ti a alguna situación, algún tipo de extremo que tú dijiste, o ahí se quedaron? ¿Qué edad tenías? Pues empezaron las comparaciones, yo creo, desde que nacimos y nos fuimos dando cuenta a medida que crecíamos, ¿no? Teníamos tías de mi mamá, que mi familia es norteña, ¿no? De ambas partes, de Sinaloa y de Monterrey, o sea, y cuando íbamos con la familia de mi mamá, de Monterrey y de Tamaulipas, las tías de mi mamá, bien directas, toda la gente del norte es bien directa, y nos decían así en la cara, mira, mijita, una bien flaquita y la otra gordita, mira, mijita, una güerita y la otra morenita, y nosotras ahí, las ¿no? Dos súper acomplejadas. Ay, nosotras sí se dan cuenta que estamos escuchando, y los adultos piensan que esto no está marcando a los niños, pero marca, y los niños incluso piensan que no les está marcando hasta que viene una transición en la vida, que es la adolescencia. Y entonces empiezas a sentir que tú ya puedes empezar a controlar tu vida y a gobernar tu vida, empiezas a darte cuenta que tu voz vale o la quieres hacer valer y la quieres hacer notar. Entonces, cuando yo cumplí 12 años, tuvimos un cambio muy grande en mi familia. Vivíamos en Veracruz, esto lo he contado en varios lugares, vivíamos en Poza Rica, Veracruz, donde ahorita, por ejemplo, fue la catástrofe. Mi papá trabajaba ahí en Pemex. Y pues nos cambiamos a Querétaro, mi papá renuncia al trabajo, quiere crear algo aquí en Querétaro de construcción y cosas así. Pero mi papá tenía un problema de alcoholismo y por eso llegamos a la iglesia cristiana cuando yo tenía 5 años, como para que mi papá pudiera controlar este tema, y más o menos lo tenía controlado, pero cuando ya deja de tener como una responsabilidad fija, un jefe, un horario, y dice, ahora yo voy a ser mi jefe, yo voy a hacer esto y aquello, y ya había empezado, pues se nos mueve todo, se nos movió la economía como familia, se nos movió la rutina, se nos movió la infancia, las hormonas, o sea, fue un cambio absolutamente en todos los sentidos. La economía empieza a bajar porque mi papá empieza a tomar más. Ya no estábamos en una iglesia en la que habíamos estado, que había un mover muy lindo del Espíritu Santo, y llegamos como a una iglesia muy... como cuadrada. Sí, no quiero criticar, no es mi intención, pero sí donde no se permitía que se moviera el Espíritu Santo y solo era Biblia y sí, no, blanco, negro, blanco. Y yo no estaba acostumbrada a eso y de repente sentí que todo fue muy legalista y no había refugio en la iglesia y no había refugio en casa. Entonces fue ¿cómo saco todo esto? Y entonces en ese momento sale todo lo que había estado guardado en mi corazón desde que nací, que era el tema de falta de amor propio. Y a los 12 años vi un programa también, aguas mamás, con lo que ven ahora en redes sociales, ya no tanto en la tele, pero en esos años mi mamá veía un programa de estos como talk show, que ponen como a panelistas y lo sientan, y entonces está la conductora y, a ver, el caso del día de hoy es esto, así, así, ¿no? Y justamente en uno de esos programas estaban hablando de anorexia y bulimia.
y las niñas estaban diciendo, no, pues yo ya bajé 15 kilos, no, yo ya bajé 10 kilos, no, es que yo ya no quiero comer y entonces ellas empezaron a contar sus estrategias de Dios cómo mío, empezaron a vomitar, qué sus peligro. estrategias para estar flacas, para mantenerse flacas, y según lo estaban poniendo como advertencia, pero realmente era el enemigo descubriéndose de capa a capa, y niñas tan vulnerables como yo en ese momento de 12 años, pues por supuesto que no dije, ay, pobrecitas niñas, ay, no, fue como, así de fácil se puede adelgazar, solamente es haciendo eso, pues yo quiero. Y entonces empiezas lo clásico, solamente bajo 2 kilos o 3 kilos y le paro. Solamente empiezo así. Y entonces empecé a los 12 años solamente pensando 2 kilos, 3 kilos y te vas yendo. Y a medida que vas bajando, pues por supuesto que la gente te va diciendo, qué bien te ves, estás adelgazando, qué bonita te ves, ya quédate así, ¿eh? Ya no vayas a subir, ya cuídate, me da mucho gusto que te estés cuidando. Y entonces el adelgazar se traduce como a belleza. Estoy bonita, la gente me quiere, aceptación, ya entro en más lugares, ya más niños quieren ser mis amigos, ya las niñas, ¿no? Como ya tengo más peguecito, entonces la delgadez se traduce en aceptación del mundo, de la gente, y de ahí radica también tu propia aceptación. Entre más flaca estoy, más me gusta y más me quiero. El problema es que, por supuesto, que es una trampa del enemigo y como cualquier adicción, tú piensas que la vas a poder controlar. Sí, ¿no? Como los niños que empiezan a tomar o a usar drogas y dicen, ay, yo solamente lo voy a probar de vez en cuando, ay, yo solamente esta vez, solo cuando vaya con tal amigo. Uno siempre piensa que puede controlar este tipo de cosas y no es verdad. Tú le abres la puerta al enemigo y por muy chiquita que se vea, él va a aprovechar y va a entrar a hacer su trabajo, que es robar, matar y destruir. ¿Y qué puede robar, matar y destruir Satanás en un niño de 12, 14, 16 años? Todo, su identidad, su vida, su familia, su estabilidad y su futuro, porque claro, tristemente hay personas que ya no le pudieron cerrar la puerta y se van en el mundo de las drogas, se van en el mundo del alcohol o se van en la anorexia y la bulimia y pierden totalmente la vida. Entonces, pues eso, en sí, eso termino. Varios casos también de adolescentes. Hace poquito vi uno en internet de una jovencita, estaba muy chiquita, todavía, que se aventó de un puente, ¿no? Entonces también dices la salud mental que hay ahorita en nuestros niños. Y si en ese momento era solamente la tele, por ejemplo, en tu caso, ahora es un bombardeo total en redes sociales, en tele, usan celular, iPad, el TikTok, en todas partes esa información le llega a los niños. Entonces hoy siento que están más vulnerables que nunca en esto. Y como lo que dijiste, es muy importante, por ejemplo, todos los que hacen medios, todos los que llegan a influenciar, qué mensaje les estamos dando a nuestra sociedad y más que nada a nuestros niños y jóvenes, ¿no? Que son el futuro de nuestro país. Como lo que comentabas, o sea, no se dan cuenta la gran importancia como el de nosotros estar aquí y que lo que nosotros vamos a decir puede llegar a impactar a la vida de una persona. Claro. Y gracias a Dios, pues hay como que estos medios, estos círculos donde podemos impactar de manera positiva, pero también hay otros que no. Entonces, papás, también mucho cuidado, de verdad que una cosa que vean puede impactar a los niños para toda su vida. Sí, porque están en una edad de formación todavía y están muy vulnerables. Y obviamente todo lo que tú contemplas es en lo que te vas a convertir. Entre más tiempo pasas contemplando algo, más rápido te vas a convertir en ese algo o en eso algo. Por eso dicen que hay que cuidar tu círculo más pequeño, porque al final eres resultado de las personas con las que te rodeas. Igual redes sociales. Tal vez nuestros adolescentes ahorita no conviven tanto o desde pandemia nos aislaron y ya se quedó como ese aislamiento en la mente, ¿no? De la sociedad, y los adolescentes, ¿con quiénes se rodean? Con sus redes sociales. ¿Cuáles son las 5 cuentas con las que más están interactuando tus hijos? ¿Cuáles son los 5 influencers que más están siendo influenciados hacia tus hijos? Eso es muy importante porque en eso se van a terminar convirtiendo. Y esta es una generación, como bien dices, que todavía vulnera más a los jóvenes porque en mi tiempo soy mucho más grande que Ivonne, bueno, no mucho más grande, pero más grande. No hagan cuentas. En mi tiempo, claro que, no sé, yo de adolescente usaba High Five, MySpace y cosas así. Sí me tocó Metroflog. Así, ¿no? Y no había tantos filtros, o sea, si acaso nada más te hacía como la foto más suavecita, por decir así, pero no te
deformaba la No te cara, cambiaba por ahorita te hacen la total. nariz así de pellizco, los ojos mega grandes, los labios inmensos, el color de piel. Entonces, los niños se están comparando con algo que ni siquiera la persona que publica esa imagen es. No se están comparando como en mi tiempo con una artista, con una cantante que dices, ay, qué bonita, ¿no? Pero ay, yo quisiera ser como ella. Todavía es un estándar alcanzable, pero ahorita se están presentando delante de personas llenas de cirugías y llenas de filtros. Entonces, una niña adolescente ve una foto de sí misma, bonita, Sí. natural, con carita de niña todavía, y ve ese filtro con todo marcado, todos los pómulos, los ojos así, todas. Y a mí la verdad es que ya no sé si me da risa o me da tristeza el estándar de belleza de ahorita, porque todas es la misma cara, todas se hacen los mismos labios, las mismas cejas hacia arriba. Es como, yo me acuerdo en los 90s y 2000s, y cuando era niña y así, tú veías las películas de Hollywood y todas eran hermosas las actrices, pero bien diferentes. Veías a una Julia Roberts o veías a una Nicole Kidman, Salma Hayek, Totalmente diferente. totalmente diferentes, bonitas, y las niñas se podían identificar. Ah, yo me parezco más a Salma. Ah, yo me parezco más a la pelirroja. Ah, yo me parezco más. Y había no había un estándar fijo, sino que se podían ver. Y ahorita me tengo que parecer con los ojos así, la nariz así, los labios así. Y entonces sí está de cuidado, mucho cuidado lo que los jóvenes están viendo ahora. Totalmente. Por eso ahora tenemos cifras tan grandes también Sí. de los chicos que pues se quitan la vida cuando obviamente tenían muchísimo propósito por delante, ¿no? Por Sí. esta tal vez no cuidado de nosotros como adultos, porque en realidad es nuestra responsabilidad cuidar a los niños y a los adolescentes. También me comentabas que en tu casa hubo alcoholismo. Sí. Sabemos, y ahora pues hay más conocimiento, yo creo que es una enfermedad Sí. muy fuerte, porque no solamente se daña a la persona que lo vive, sino su entorno. Sí. Lo que estabas diciendo, no solamente tal vez tu papá se estaba dañando en la salud, Sí. o en su tiempo, en su trabajo, o hasta en lo que él estaba pensando en ese momento, sino también ya afectaba a su familia, ¿no? Totalmente. A su esposa, a sus niños, iba más allá, y también eso pues muchas veces pues son engaños del enemigo para que en una forma sutil, llamémoslo así, puedan destruir una familia. ¿Cómo tú lo viviste en tu hogar? ¿En qué partes tuviste marcado que te afectó? Ay, pues yo creo que todo el tiempo crecimos viendo eso, mis hermanos y yo. Sabíamos que no era normal, pero no alcanzas a ver cuál es la raíz cuando eres niño. Yo sé que la sociedad de una manera empática le llama alcoholismo enfermedad, pero si me permiten hablar como pastora, yo creo que es algo espiritual, creo que es una puerta que la gente le abre a Satanás. Sí creo que hay maldiciones generacionales. En el caso de mi papá, de parte de su mamá y de su papá había alcoholismo. Entonces, su papá no fue alcohólico, pero su abuelo murió de alcoholismo de parte de su papá, y de parte de su mamá, los hermanos de mi abuelita eran alcohólicos. Entonces, había algo que sí reclamaba a mi papá, había algo que sí lo traía hacia eso, y él hubiera podido cortar, pero por falta de conocimiento perece mi pueblo, ¿no? Al no saber enseñarles todo eso y decirles, Jesús ya rompió con toda maldición, no solamente es hacer una oración el domingo, porque es lo que pensaban en ese tiempo, y repetir una oración, a ver, todos vamos a recibir a Jesús en mi corazón, ok, ya eres salvo, ya se te transformó la vida. No, es creer de todo tu corazón y con todo entendimiento que Jesús ya pagó el precio. Eso quiere decir que toda maldición de alcoholismo, de lo que tú quieras y de lo que hay en tu familia, se cortó el día que recibiste a Jesús. Pero para eso tiene que la iglesia ser discipulada y tiene que haber un entendimiento qué significa la sangre de Cristo, qué rompió en tu familia, de qué te salvó el día que recibiste a Jesús en tu corazón. Tristemente mi papá no tuvo como ese discernimiento o ese conocimiento, y yo siempre digo que nosotros éramos como los Simpson, porque íbamos a la iglesia de los Flanders, pero no éramos los Flanders. O sea, ya sabes, los Flanders, claro que sí, los cristianos bien como debe de ser, en su casa eran cristianos, en la iglesia eran cristianos, hoy nosotros somos los Flanders, mi familia y yo, entonces no es bully para nadie, es un chiste, pero nosotros de niños éramos los Simpson, o sea, íbamos a la iglesia cristiana, pero en la casa no se practicaba el cristianismo como tal. Cuando la gente nos preguntaba qué religión son, cristianos.
Ya no vamos a la iglesia católica, no tenemos santos en la casa, no adoramos ídolos, a vírgenes, la muerte, no festejamos Halloween, pero no hay una transformación en la vida de mis papás, pero no hay un discipulado en mis papás, no hay una sanidad en mis papás, y aunque esperemos en Dios, ¿verdad?, que sus espíritus y sus almas sean salvas, el hecho de que recibas a Jesús en tu corazón no quiere decir que ya sanaste todas tus heridas. Ahí es solamente el comienzo de un proceso. La salvación ya está, pero el proceso de sanidad interior apenas comienza, y es enfrentarlo. A ver, ¿qué pagó Jesús? ¿Qué maldiciones está cortando y cómo yo puedo desaprenderlas en mi carne? Porque en mi espíritu Jesús ya me hizo libre, pero esta carne ya aprendió patrones que le gustaron. Y entonces el Espíritu Santo me tiene que dar estrategias para cortar el gusto de mi carne también. Y ese es todo otro tema. Así es. Como dicen, no es cuestión como de religiones, sino realmente de una relación con Dios. Cuando empiezas a tener una relación y conocerlo, él solito, o sea, tú le vas entregando como todos esos temores de tu vida, todos esos patrones, todo lo que vivía tu familia anteriormente, se lo vas entregando, y es cuando él puede empezar a cambiar tu vida. Completamente. Tu papá vivió todo esto y también lo vivieron ustedes como familia. ¿Crees que también el alcoholismo haya influenciado la parte de la bulimia y la anorexia? Sí, porque, a ver, la bulimia y la anorexia se desencadenó por falta de amor propio. ¿Quién es quien valida a las niñas y quién les da ese sentido de que vales, de que eres hermosa sin importar la talla que tienes? Tus papás, a medida que vas creciendo. Y tristemente, pues eso que mi papá tenía, el alcoholismo, era solamente un fruto de una falta de sanidad interior que él tenía. Mi papá era una persona pues muy lastimada, tuvo un papá muy estricto, tuvo seguramente muchos traumas en su vida que no habló porque era o es una persona introvertida, le costaba socializar, entonces era como que todo se lo guardaba, cumplía con su papel de proveedor, gracias a Dios nunca nos faltó nada, pero hasta ahí. O sea, una plática con mi papá, no. Un te quiero mucho de mi papá, jamás. Un estoy orgulloso, aunque era la niña de los 10, la niña que bailaba, que cantaba, que estaba en la escolta, que todo, nada, nada. Ni una sola palabra de afirmación, ni un solo abrazo. Yo me acuerdo, esto tal vez lo va a ver mi papá, pero ya lo hemos platicado. Ya lo hemos andado. Yo me acuerdo que cuando era chiquita, veía estas películas de Disney o novelas infantiles que todas vimos, ¿no? Entonces ves estas escenas donde las niñas van con sus papás y las cargan y las abrazan. Yo cuando tenía como 5 años me di cuenta que mi papá nunca me había abrazado. Yo dije, ay, mi papá nunca me ha abrazado, ahorita que llegue del trabajo voy a ir a correr y él me va a cargar y me va a dar un beso y me va a abrazar y no sé qué. Mi mamá estaba cocinando, oye mamá, y le platiqué mi plan, ahorita que llegue mi papá del trabajo voy a correr y me va a cargar y me va a abrazar. Qué hermoso. Ajá, yo todo bien, ¿no? Y entonces mi mamá, ok, sí, dándome el avión, sí, claro que sí. Y entonces, pues ya, llega mi papá, se estaciona, yo escucho, abre la puerta y yo lista. Entonces viene mi papá y empieza a entrar a la casa y yo empiezo a correr desde el comedor, todo iba bien según el plan de mi cabeza, empiezo a correr, él termina de abrir la puerta, todo bien, pero cuando estoy por llegar a él, mi papá hace esto. Y me dice, ¿qué quieres? ¿Dinero? Entonces me regresé corriendo y nunca más intenté abrazarlo. Hoy lo cuento con sanidad, sí, claro. Pero por muchos años no pude contar ese episodio porque claro que te marca, que tu papá no te pueda abrazar, con los años lo vas entendiendo, pero marcó toda mi vida. O sea, el alcoholismo de mi papá era solamente un fruto de su falta de sanidad. Mi papá no sabía decir te quiero mucho, mi papá no sabía decir estoy orgulloso, mi papá no sabía contenernos en medio de una crisis porque no se contenía ni a sí mismo. Entonces vimos cómo su matrimonio se derrumbó, vimos cómo sus finanzas prósperas se derrumbaron, vimos cómo todo en su vida se le cayó a causa del alcoholismo. Por eso digo que cuando tú le abres un poquito la puerta al enemigo, él va a hacer su trabajo. A mi papá le robó su matrimonio, le robó la infancia con sus hijos, le robó su economía, le robó todo y le destruyó casi toda la vida. No le ha podido quitar la vida y esperemos que no se la quite él, sino Jesús se lo lleve porque Jesús es grande. Pero ¿para qué llegar hasta ese punto, no? O sea, yo siempre les digo a los chicos de Aviva Mi Fuego justamente que es una comunidad hermosa y la mayoría de la gente no venía de ser cristiana.
nos encuentran en TikTok, nos encuentran en Instagram, en Facebook, encuentran estos clips y se empiezan a enganchar, gracias a Dios, y entonces dicen, yo también quiero estar en el grupo, yo también quiero estar en Zoom, y empiezan a subirse y empiezan a descubrir la palabra de Dios, que te empieza a purificar y a transformar, porque eso hace la palabra de Dios. No solamente es recibir a Jesús en tu corazón en un día, es comenzar un discipulado y empezar a renovar tu mente para que entonces sí tu vida pueda ser transformada. Y yo siempre les digo a los chicos, si hoy Jesús te está llamando, hoy ábrele la puerta, porque no sabes qué puerta le vas a cerrar al enemigo para ti y para tus generaciones, porque él está haciendo bien su trabajo. Si tú has visto que tus generaciones pasadas sufrieron de alcoholismo, madres solteras, pobreza, carencias, y ya estás repitiendo el mismo patrón, ábrele la puerta a Jesús, porque es el único que puede romper toda maldición y todo yugo. Y si este video te está apareciendo hoy dile que sí a Jesús. De verdad que cuando lo conoces, no era como lo que dijimos, no te va a cambiar la vida de un momento a otro, no es magia. Dios es relación y Dios es una persona. Y cuando entra a tu vida, quita dolor, quita traumas, quita situaciones que uno sabe que no puede solo, que solamente Él lo puede hacer. Y cambia tu vida por completo. De verdad, no es la mejor decisión que puedas tomar. De lo que comentabas de tu papá, yo siempre he dicho que una persona que está herida o que no ha conocido el amor, no puede dar amor. Si hemos conocido muchas personas que lamentablemente también por como antes eran las costumbres, como antes era la educación, fueron muy lastimados por sus papás, por las primeras personas que obviamente tú amas, que tú admiras, que tú esperas esas palabras de reconocimiento. Y como decía, se va haciendo un patrón muy notable y yo me imagino y creo que tu papá, su refugio obviamente fue el alcohol. A veces si no tenemos a Dios, si no le llegamos a abrir la puerta como tú dijiste, nos vamos a refugiar en otras cosas. Y es lo peor que podemos hacer porque el mundo nos destruye poco a poco. Totalmente. Entonces hay que abrirle la puerta de Dios a nuestro corazón. Y me estabas comentando también la parte que estabas viendo el programa. Ahí llegó, como que el flash, te llegó esa idea que muchas veces creemos que son nosotros, pero que el enemigo ahí está viendo cualquier situación para aprovecharse. Entonces estabas viendo este programa y empezaste a decir, yo lo podría hacer. Yo me quiero ver de esta manera. Empezaste a bajar de peso. ¿En qué momento tal vez tú te diste cuenta que esto ya estaba mal? O tal vez nunca te diste cuenta hasta que alguien te lo dijo. ¿O cómo llegó esta situación? Es que yo creo que todos los que hemos estado ahí en alguna adicción o en otra, creemos que nosotros no estamos mal o que lo estamos controlando, ¿no? Habían pasado meses, ya había adelgazado mucho. Y al principio todo eran como halagos de la familia, de las tías, de mi mamá, qué bonita, ya te estás cuidando, y luego se convierte en preocupación de la familia. Y entonces es como, ya no te veo comer nada, ya estás adelgazando demasiado, todo el tiempo estás de malas, porque todo el tiempo estás de malas, porque tienes a tu cuerpo en abstinencia de algo necesario, que es la comida. Entonces, yo creo que es tu familia quien lo empieza a notar. Gracias a Dios mi mamá pues empezó a notarlo, habló con mi abuelita fue una figura muy importante, luego la familia de mi mamá y como que se fueron involucrando el tema y sí me llevaron con nutriólogos y con psicólogos para que, mira, nosotros te vamos a ayudar según a bajar más de peso, pero de una manera sana, te vamos a dar una dieta, pero va a ser balanceada, pero vamos a llevar un control y no sé qué. O sea, ni siquiera te decían que estaba mal lo que estabas No me haciendo. decían tanto. Era nada más una psicología como inversa nada más. Ajá, como sí, pero cuidado, ¿qué te parece si comes esto y también vas a adelgazar, ¿no? Porque ya me estaban viendo que no estaba comiendo nada, pasaba de tener episodios de anorexia nerviosa, que eran 5 o 6 días comiendo, pon tú, en un día desayunaba una manzana y en la tarde comía una lata de atún en agua con, y si me daba hambre, mucha hambre, unas como Honey Brand, no se puede decir marca, no sé, pero unas galletitas integrales y ya. Y así durante 6, 7 días. Y de repente era tanta el hambre y mi cuerpo estaba tan necesitado de comida que era el atracón. Y entonces la culpa y venía el volver el estómago. Y era una cárcel y mi mamá a veces sí se daban cuenta. Entonces empezaron a llevarme con psicólogos, nutriólogos, como trataron. El tema es
que cuando una persona no tiene la voluntad de cambiar, así la lleves a centros de rehabilitación, al mejor, así la lleves con el mejor psicólogo del mundo. A mí me llegaron a llevar hasta con psiquiatras para que me dieran antidepresivos y eso calmara la ansiedad y me pusiera como en un estado neutro y ya no me angustiara según el pensar en la comida. El tema es que yo no quería. Entonces, tú te vas haciendo las mañas y las formas de que según con tu familia sí comes, pero tiras la comida, pero entonces era una cárcel mental. La anorexia y la bulimia es una cárcel mental porque todo el tiempo estás peleando con algo básico para comer. O sea, todo el tiempo mi pleito... Por algo que ves en todos lados, que está en la mesa, que es sí, normal. Y era una cárcel mental porque yo odiaba a la gente que me controlaba para que comiera. Ya era un tema de que te odio porque no me dejas hacer lo que quiero y odio a la gente que está disfrutando la comida y al final, yendo así con el Espíritu Santo en este tema, si estaba odiando algo que era básico para vivir, que era la comida, realmente la raíz de la bulimia, de la anorexia, es que yo estaba peleada con la vida. Y eso se puede desencadenar en muchas cosas. Los frutos se pueden ver como alcohol, como drogas, como anorexia, como bulimia, pero la raíz puede ser la misma y es que estás peleado con la vida. Y el único que pudo reconciliarme con la vida fue Jesús. Yo tenía 17 años y ya llevaba 5 años vomitando y con esta guerra con mi familia, guerra conmigo misma, guerra con la vida y ya estaba muy cansada. Y cuando iba con la psicóloga, yo ya no sentía que había más vida. Yo decía, ya llega al límite. O sea, cuando Jesús llegó a mi vida, yo estaba vomitando 13 veces al día, porque pasaba de episodios de anorexia a bulimia. Entonces, cuando tenía bulimia nerviosa, era como, me comía una uva, la vomitaba. Me comía una galletita, la vomitaba. Era horrible, ¿no? Entonces, un 19 de enero del 2006, llega una chica cristiana. Yo en la adolescencia fui muy honesta porque me decían, ¿eres cristiana? Y yo decía, no, ni siquiera Simpson. No soy cristiana, o sea, no voy a ensuciar el nombre de Jesús. No estoy viviendo como cristiana. Y ese Dios que yo había conocido en la infancia, en la iglesia cristiana donde nos congregamos, hermosa, que se llamaba Pabac, pues volvió a aparecer a los 17 años y una chica de esa misma iglesia, aquí en Querétaro, qué hermoso. Llegó a un lugar donde yo estaba y mira, Eri, esta muchacha es cristiana, se llama Vane, y yo toda amargada que les digo era, yo fui cristiana de niña. Mira, Eri, ella es de Veracruz y yo crecí en Veracruz y la muchacha me dijo, ¿en qué parte? Yo soy de Poza Rica y yo crecí en Poza Rica. Yo iba a tal iglesia, a Pabac, yo también fui a Pabac. Wow. Dios sabía que necesitabas como para engancharte. Clic, sí. Entonces le dije, oye, ¿podemos platicar un momento? Nos fuimos a un lado y empecé a platicar con ella, como no había platicado con el psicólogo, empecé a llorar, pero era el Espíritu Santo en ella. Me empecé a desahogar y entonces ella empezó a ser súper usada por Dios y me empezó Dios a contar cosas que solo él y yo sabíamos, oró por mí y ese día con esa oración, pues me reconcilió con la vida, porque ese día genuinamente recibí a Jesús. Ya no era el Dios de los domingos, se había convertido en mi salvador personal porque vino por mí, yo siendo rebelde, yo peleada con la vida, yo conociendo de oídas a Dios, y era tan grande mi orgullo y soberbia como la de todo ser humano, que conociendo de Dios y sabiéndome necesitada, yo no fui a buscar a Dios. Es tan grande su humildad y es tan grande su amor y misericordia que aun siendo Dios, se humilla para venir a buscarnos a cada uno de nosotros. Ahora viene la parte también difícil o confrontativa, sí. Porque muchos dijeran, wow, ahí Eri ya la hizo. O sea, dejó de un día a otro su problema con la bulimia y la anorexia, se arregló lo de su papá, perdonó enseguida y muchas veces no es así, ¿no? Sí. Cuando recibes a Dios en tu corazón de forma genuina, como lo dices, que dices, vino a mí, vino a abrazarme, vino a buscarme, ¿qué sigue? Pues vino un enamoramiento radical. O sea, en mi vida sí fue un antes y después del 19 de enero. Sí fue un parteaguas completamente en mi vida. Al día siguiente me fui a la librería cristiana, que era la única que estaba aquí en Querétaro, en Jardines de la Hacienda. Sí. Me compré muchas Biblias de varias traducciones, la Peshita, la del Oso, la Reina Valera, y me empecé a comer la Biblia
no por instituto, sino para conocer a este Dios que me amaba tanto, y ahí nació mi amor por la palabra. Entonces yo leía la Biblia y hasta el día de hoy, gracias a Dios, y es como si platicara con Dios, iba a pasar esto y en tal fecha y esta cosa, y era y hambre, y hambre, y hambre. Y en mi caso, gracias a Dios, porque fue Él, sí me quitó la bulimia y la anorexia ese día. O sea, Wow, para ¿no mí... volviste? No, o sea, para mí sí fue un milagro. Una liberación. Fue una liberación. Él me reconcilió o sea, con la vida. Él me hizo libre de las cadenas de la muerte. Él rompió maldiciones generacionales ese día. Para mí sí fue yo me acuerdo perfecto que me desperté al día siguiente y me sentía libre completamente. No estaba peleada con la vida y desayuné por primera vez en 5 años y no me odié por haber desayunado. Y luego llegó la hora de la comida, y luego llegó la hora de la cena, y así. Yo me acuerdo que el martes me invitaron a la célula de esta muchacha, y era martes en la noche, y les dije, llevo 6 comidas y no me he odiado por haber comido. Me reconcilié con la comida. Entonces, sí fue un milagro en mi caso. Sí. Sé que hay muchas personas que Dios lo maneja de diferentes formas, y en todas está bien, Él sabe por qué lo hace, pero en mi caso sí fue radical. ¿Y no volviste a caer? ¿No hubo un...? No, o sea, sí, el enemigo sabe de dónde te tuvo y siempre te va a tentar por esa área. Por eso les digo que es importante sanar y romper patrones que a tu carne le gustaron y que ya probó. Sí tuve una caída como 3 años después o 2 años después, pero yo creo que fue un par de veces y Dios fue muy contundente, me dio un mensaje y no lo volví a hacer. Pero después de esa caída, el Espíritu Santo y yo pues estuvimos como platicando de dónde había venido, y yo me sentía culpable porque el enemigo es bien tramposo. Te pone la tentación, ¿verdad? Caes en la tentación y luego te acusa. Y entonces, tú que caíste en su trampa, te sientes, soy de lo peor, no me merezco a Dios, ¿no? Y eso que te tendieron la trampa. Y el otro, sí, no te mereces a Dios. No te mereces el perdón de Dios, eres de lo peor, sí, soy de lo peor, ¿no? Y eso es lo peor que hace el enemigo, es la condenación y la vergüenza, porque te aleja de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Qué hacer cuando tuve una caída o una recaída de donde Dios me sacó? Ir al Padre. El que te sacó una vez de ahí te va a volver a sacar las veces que sean necesarias, porque el amor de Dios no se condiciona a tu comportamiento. Dios te va a amar de la misma manera, estés en tu momento más espiritual y santo, como cuando estás en tu momento más vulnerable y pecador. Dios siempre te va a amar de la misma manera. Entonces, como yo había ya tenido una relación con el Padre diario, pues fui con toda la vergüenza y le dije, pues me siento muy avergonzada, sé que no me merezco tu oportunidad ni tu misericordia, y Dios siempre es bien hermoso, porque siempre que voy así, obviamente humillada, pues nunca vas a recibir un regaño, siempre es un apapacho y es como, relájate, ¿no? Esto va a pasar. Y me explicó 2 cosas esa vez. La primera, era una bebé espiritual de 2 o 3 años en el Evangelio. Ahorita estoy por cumplir 20 años en el Evangelio en enero, gracias a Dios. Y ya toda una ancianita. Sí, ya toda una adulta en el Evangelio, claro que sí. Pero era una bebé espiritual y me dio 2 consejos hermosos. Y me dijo, cuando un bebé está aprendiendo a caminar, se va a caer. Y lo voy a tener que levantar como papá y lo va a tener que volver a practicar hasta que un día sea perfeccionado en su caminar. Lo mismo es en la vida espiritual. Tú vas a ser un bebé espiritual y vas a conocer algo nuevo y te van a enseñar a caminar en eso nuevo. No lo vas a hacer perfecto al inicio, no vas a ser el cristiano perfecto al inicio. Entonces no te compares con el pastor que lleva 30 años siendo pastor, no te compares con el niño que toda su vida fue cristiano, no te compares con nadie. Tú abraza tu propio proceso en el Evangelio y en la nueva vida en Cristo. Entonces es normal que te caigas aprendiendo algo nuevo, es normal que te equivoques, y me dijo esto, las veces que sean necesarias yo te voy a volver a levantar. Pero como no queremos que eso se repita, ¿qué fue lo que pasó? Yo sí le pregunté mucho, bueno, pero ¿qué fue? Y ahí fue lo que me dijo, que en mi espíritu yo ya era libre de la anorexia y de la bulimia, pero ¿qué pasa con la carne? La carne ya tiene conductas aprendidas. Y aunque en mi espíritu yo ya no me sentía ansiosa ni atada por volver a vomitar y odiarme, no, fue una recaída. Me dijo, ¿cuál es el patrón que te llevó a esa conducta? Y sí, fue verdad, porque yo estaba en Canadá cuando tuve esa caída, viví ahí 3 años, y me sentí sola un día. Y entonces, cada vez que yo me sentía sola, años antes, en la adolescencia, se repetía un mismo patrón.
Llevaba 5 o 6 días sin comer nada y de repente el día que ya quería comer algo era como este mismo patrón. Me sentía sola, me sentía nostálgica, iba a la tiendita, me compraba todo lo que quería comer ese día, ponía una película triste, comía mientras estaba la película triste y cuando terminaba la película vomitaba. Ese día que tuve la recaída hice exactamente lo mismo. Me sentí sola, fui a la tienda a comprar cosas, puse una película melancólica y al final el desenlace fue lo mismo. Y ahí me dijo el Espíritu Santo, cambia desde aquí. Cuando te sientas sola, no te aísles. Cuando te sientas sola, no vayas a la tiendita. Cuando te sientas sola, no pongas una película melancólica tú sola. Es como abrazar la tristeza de ven, deprímeme más. O sea, no, cámbialo. Y entonces, a partir de ahí, porque no es que siempre estamos flotando y levitando y somos los más espirituales, hay momentos donde como cristianos también nos sentimos solos, donde nos sentimos tristes, donde sentimos que nadie más nos comprende. Y es normal sentir todo este tipo de emociones. No somos seres 100% espirituales todavía. Pero, ¿qué vas a hacer ahora cuando te sientas sola o triste? Pues irte a correr al parque, salir a dar la vuelta, hablarle a una amiga, hablarle a tu mamá, o sea, resetearlo. Hacer algo diferente. Hacer algo diferente. Y bendito Dios, ahí ya no volví a tener recaídas. Y eso que dices es muy importante. En cualquier área, en cualquier situación, es ser consciente. Ser consciente de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo y a dónde te lleva. Claro. En este caso, cuando tienes una relación con Dios, pues a veces es más fácil, la verdad, darte cuenta de eso porque como que te abre los ojos. Pero cuando no es más complicado. Entonces, por eso siempre es importante acercarte a Él, platicarlo, o tú sentarte un poquito y hacer un poquito regresar atrás y decir qué estoy haciendo, ¿no? Claro. Pensar. Lo que nos contaste, gracias por abrirnos tu corazón. Yo creo que muchas personas te están escuchando ahorita, como lo que decimos en el podcast. Cuando nosotros nos abrimos, llegamos a mucha gente que tal vez está pasando lo mismo y nosotros ni sabemos, ni por aquí enterados, y yo sé que les va a ayudar bastante lo que le estabas contando. Qué hermoso, la verdad, cómo Dios te liberó de un momento a otro, porque esa fue una liberación completa de tu espíritu y tu alma. En las situaciones que tuviste en casa, esas situaciones o la relación que tuviste con tu papá, ¿te dificultó el poder tener una conexión con Dios? Porque muchas veces Dios pues es nuestro Dios Padre, y a veces cuando no tenemos una buena relación con nuestros padres o en algunos sentidos, a veces nos cuesta creerle en ciertos aspectos. Entonces no sé si tú viviste algo de ahí y lo pudiste romper de cierta manera. Sí, cuando Jesús vino a mi vida, fue Jesús. Sabemos que está Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Y yo por muchos años, ya cristiana, mi relación era exclusivamente con Jesús. Jesús era mi mejor amigo y es mi mejor amiga hasta hoy. Era mi mejor amigo y yo solo hablaba con Jesús. Leía la Biblia y servía 2 cafés, el de Jesús y el mío. Y platicaba con Jesús y leía algo de la Biblia que me confrontaba y yo, no, Jesús, ¿por qué me dices que perdone? Es que tú no conoces a esta señora, todos se merecen el perdón menos ella, Jesús, sí, claro. ¿No? Y siempre muy honesta con Jesús, muy transparente con Jesús. Y yo siempre sentí que Jesús era el buena onda, el que yo puedo ser bien directa con él y no se va a ofender. Y el Padre siempre, hasta hace años, me implicaba como cierto temor. Porque aparte de eso, súmale que en muchas iglesias te enseñan pues que Dios castiga, las abuelitas te dicen, te caíste, pues algo habrás hecho, que Dios te está castigando y que no, y entonces te meten este concepto de que Dios Padre castiga, de que Dios Padre es estricto, que Dios Padre destruye. Entonces era como, ok, sé que Dios Padre me ama, pero Jesús, tú y yo somos besties. Y yo no me había dado cuenta tanto, no era tan consciente de esto, hasta que hace como 8 años entré a una escuela sobrenatural de la línea del pastor Bill Johnson de Bethel. Y tuvimos una clase que se llamaba El Abrazo del Padre. Luego, años después, escribí un devocional que se llama así. Y yo me acuerdo que ese día yo no quería ir a la escuela. Wow. Yo estaba muy nerviosa. Ya sabía, mucha gente hablaba de esa clase, pero no decían a ciencia cierta nada. Solo, no, tienes que ir a la clase del abrazo del Padre. No. Y yo, ay, no, Dios. Y entonces, pues bueno, de verdad que yo hice todo para no ir ese día a la clase. Me levanté más tarde, desayuné bien lento, o sea, que se me haga tarde para decir, no, ya no fui, ya mejor lo veo por Zoom. Ya no fui. Pero no, el tiempo del Señor lo hacía largo, y entonces iba bien a tiempo y todo. Pues llegué a la clase
Y bueno, pónganse cómodos, vamos a hacer algo que se hace mucho en esta cultura, que es meditar con el Espíritu Santo mientras oramos, y no es antibíblico, de hecho es bíblico porque dice la palabra que Jesús oraba y meditaba. Ahora, el enemigo nos quiso robar la palabra meditación y se la dio a los budistas, a Hare Krishna, bla, 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 pero meditar en hebreo significa imaginar. Conectaba su mente a la mente del Padre, por eso dice que nuestra mente ha sido santificada y hoy tenemos la mente de Cristo, una mente que puede conectar con el cielo, una mente que puede conectar con las cosas de arriba. Esa es la meditación que hacemos. Entonces, bueno, vamos a meditar, vamos a ir con el Padre, cada quien tome un cojín, acuéstese, siéntase, lo que sea. Y yo, esa sensación que sentí a los 5 años, sí, claro. Y yo estaba de, no, por favor. Te prometo que hasta lo pienso de cómo me sentí en ese momento y era una ansiedad, una preocupación y mi mente era, no manches, no he ayunado no sé en cuánto tiempo, me va a regañar, a ver qué pecados no he confesado, qué tan sucia ando, qué tan pura, que no, ¿cómo voy a ir con el Padre así como estoy? No. Entonces yo estaba muy nerviosa y empieza la meditación. A ver, ¿con quién tienen más cercanía? ¿Con Jesús o con el Espíritu Santo? ¿No? E inmediatamente vi a Jesús. Ok, díganle, no, a Jesús, al Espíritu Santo, que los lleve con el Padre. Y claro que era mi Jesús, ¿no? Sí. Entonces veo a Jesús, me abraza y me da la mano como vamos con el Padre. Estábamos como en un caminito, en un bosque. Vamos con el Padre y yo me vi en la visión haciendo esto, haciéndome para atrás a Jesús. Yo, ay, no. Y Jesús, vamos. Y yo nada más veía que Jesús se reía. Y como Jesús es un hermoso, siempre está sonriendo, siempre está de buenas. Y Jesús me agarró y nada más empezamos a caminar, pero yo caminaba resistiéndome, pero yo no sabía por qué. Entonces empezamos a caminar y ahí se me viene el flashazo de ese recuerdo de los 5 años. Yo no lo recordaba, yo ya lo tenía bloqueado. Y me acordé de ese rechazo, me acordé que mi papá nunca me abrazó, que mi papá nunca me dijo te quiero mucho, y ese era mi rechazo con el Padre. Yo decía, no soy suficiente para papá. Entonces era como, no voy a poder con un rechazo más. Entonces yo no quería ir con el Padre y Jesús me seguía haciendo caminar, y cuando termino de ver ese recuerdo, veo al Padre a lo lejos, y entonces el Padre me estaba esperando con los brazos extendidos, y él empezó a correr conmigo. Y siempre que cuando estoy lloro, porque me cambió la vida completamente. Me sanó la herida con mi papá. Entonces ya no era yo la que corría a mi papá, era mi papá quien corría hacia mí para darme un abrazo y para decirme que me amaba. Y fue muy chistoso porque cuando yo estaba abrazada con el Padre, era más grande que Jesús, era como más grueso que Jesús y tenía el cabello canoso y se veía más viejo que Jesús, sí. Pero era idéntico a Jesús, no sé cómo explicarles. Tenía los mismos ojos que Jesús, la misma sonrisa. Era Jesús, pero en más grande y en más viejo. Sentiste su esencia igual que sí, entonces yo veía que ellos se veían y se reían y ahí caché lo que dice la palabra, que quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, porque yo no hago nada que no vi hacer a mi Padre. Y Jesús, lo buena onda que es y lo misericordioso y el buen amigo que es idéntico al Padre. El Padre también es buena onda, también es divertido, también es misericordioso, también te entiende, tampoco juzga. Y ahí me sanó y luego escribí un devocional que se llamaba El abrazo del Padre. Vivir con Dios es como ir paso a paso. Y como dice también la palabra, ¿no? De victoria en victoria. Porque muchas veces creemos que ya sanamos todo y llega un punto donde hasta la oración es como, Dios mío, realmente busca todo lo que hay en mí, ¿no? Sí. Examíname, cuando dices examíname. Y a veces esa palabra no es tan fácil porque cuando lo hace, porque tú lo invitas a hacerlo, te confronta. Sí. Pero es lo que necesitamos para ser sanados. Porque podemos ver que con Dios es todo un proceso de sanidad. Un proceso que no termina hoy, sino si nosotros nos exponemos a Dios y le decimos, examíname, ve en mí qué es lo que aún falta, porque a veces nosotros podemos ver muy externamente, pero Él sabe en realidad todo lo que tenemos y, como comentabas, todo lo que hemos guardado, y a veces todo lo que nosotros mismos por protegernos hemos guardado, lo hemos escondido, y el Señor te dice, mira, todavía hay mucho que limpiar, hay mucho que trabajar, y mientras nosotros nos dejemos trabajar, como dice, en las manos del alfarero, que nosotros somos como esa
masita en la cual Dios tiene que ir quitando cosas que no nos ayudan, que a veces nos duele que nos quite eso, pero Dios sabe que es lo mejor para nosotros y nos pone algo nuevo, nos inyecta de Él, nos transforma y es como podemos ver el reflejo de Dios en nosotros. Y como lo dijiste también, por su misericordia, porque la verdad nosotros en realidad no merecemos su misericordia, ese amor, pero aún Él es tan bondadoso que dice, los amo y sé que necesitan de mí, ¿no? Y bueno, en medio de todo este proceso, todo lo que nos has contado, tal vez en este poco tiempo, pero que sabemos que fueron de muchos años, tú escribiste un libro, ¿no? Hace poco. Quiero que me cuentes de él, cómo nació de tu corazón el libro, cuál es el título, qué era lo que Dios quería que le hablaras a los demás. Sí, es un libro muy especial que se llama Quiérete bonito. ¿Quién se tiene que querer bonito? ¿Tú, a ti mismo o a ti misma? Muchas veces estamos esperando que el amor venga de otras personas, de tus papás, de tus amigos, de tus parejas, y no lo vas a encontrar nunca allá afuera. Siempre va a venir de Dios y luego de ti. Por eso dice la palabra de Dios que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Primero nos amamos a nosotros y de esa manera vamos a amar al prójimo. Entonces, como bien dices, la sanidad interior es un proceso. No, eso sí no es de la noche a la mañana, eso no pasa milagrosamente, es un proceso que yo creo que todos estamos en él. Yo no creo tener todavía toda la sanidad interior que el Padre quiere para mi vida. Creo que la sanidad interior, decía la pastora que fue mi pastora de la escuela, que es como una cebolla que tiene muchas capitas. Hoy el Señor habla de un tema de perdón con tu papá, contigo, con tu mamá, y tú crees que ya lo sanaste y de repente le rascas un poquito más y hay algo más que perdonar. Y de repente le rascas un poquito más y hay algo más que sanar en ese tema. Entonces, con los años y con intencionalidad, fui sanando temas con mi papá, con mi mamá, conmigo misma, porque es verdad que te vas dando cuenta que tu amor propio te hace entrar en relaciones en las que no vas a estar bien, tu falta de amor propio y tu necesidad de ser validada. Entonces, como que al ir descubriendo todo esto y empezar a sanar y llevar años sanando, el Señor llegó un día donde me dijo, escríbelo. Escribe cómo fue tu proceso de sanidad con tu mamá, escribe cómo fue tu proceso de sanidad con tu papá, cómo fue tu proceso de sanidad en las relaciones, cómo fue tu proceso de sanidad con el espejo, con la báscula. Y entonces, al empezar a escribir, se había convertido en un libro cortito de 8 capítulos, donde cada capítulo es un área de sanidad en tu vida. El primer capítulo es sanidad en tu identidad. Segundo capítulo, sanidad con tu papá. Tercer capítulo, o sea, es muy intenso, es muy cortito, pero quien lo ha leído, quien lo ha leído, gracias a Dios, dice, no paré de llorar todo el tiempo mientras lo estuve leyendo, me recordó esto, me recordó. Y los testimonios que tenemos del libro Quiérete bonito son súper hermosos y poderosos. Si no lo han leído, les recomiendo mucho que lo lean. Lo pueden encontrar en la página, ¿puedo anunciar? Claro que sí. En la página www.avivamifuego.com o en nuestras redes sociales Aviva Mi Fuego. Y de verdad, dense la oportunidad de sanar y de saber quererse bonito. Pues muchísimas gracias, de verdad, yo creo que cada palabra que dijiste va a tocar el corazón de cada persona y va a avivar ese fuego que muchas veces lo tenemos ahí, pero que las situaciones, las preocupaciones, el día a día empieza a apagarlo y a veces solamente se queda como la ceniza, lo que hubo con Dios, pero que a través de tus palabras declaramos que se va a volver a avivar ese hermoso fuego en el corazón de los demás. Y para concluir, simplemente quiero que me digas una palabra que tú creas que refleja todo lo que has vivido con Dios. Todo lo que he vivido con Dios, enamoramiento. Enamoramiento. Yo creo que no hay un fin con el amor a Dios. Yo me acuerdo que cuando recién comencé con Él, tristemente me llegué a topar con cristianos, que yo bien intensa, apasionada, enamorada, fui muy radical, entonces tiré ropa, tiré discos, dejé películas, todo, iba a un lugar donde había música secular y yo me ponía mi iPod, de ese que era el iPod que le hacías así, me ponía mi iPod con Jesús Adrián Romero, con Marcela Gándara, le subía todo y yo decía, yo no me voy a contaminar con esto, yo no. Entonces fui muy radical y había cristianos que me decían, ay chiquita, estás en tu primer amor, disfrútalo porque se acaba. Y tú, wow. Y sí, la tristeza que eso producía en mí era, ¿qué? ¿Cómo que esto se va a acabar?
Y tuve un líder de jóvenes muy sabio, Alan, que me dijo como, primero me regañó, me dijo, ¿por qué prestaste tus oídos a esa voz? Y luego me dijo, el amor a Dios nunca se acaba. Tú puedes vivir enamorada de Dios todos los días de tu vida. Y en enero estoy por cumplir 20 años con Dios, que no han sido 20 años fáciles en muchas situaciones de la vida. He vivido episodios dolorosos. Sin embargo, mi amor por Él y mi conexión personal con Él sí ha ido en aumento. Y hoy le amo muchísimo más que hace 20 años. Y creo que vivir en el primer amor es algo sostenible. Y si no fuera así, entonces Jesús no le reclamaría a la iglesia en Apocalipsis: todo bien con tu servicio, todo bien con tu trabajo, solo tengo una cosa contra ti: dejaste tu primer amor. Si eso no fuera sostenible, entonces ¿por qué Jesús lo reclama? Así es. El primer amor es sostenible y es el estado natural de todo hijo de Dios. Así que vuélvanse a avivar, no dejen que ese amor les pase, y oramos porque en este episodio vuelva ese primer amor y vuelvan a apasionarse por la presencia de Dios. No, pues lo cerraste perfectamente. ¿Qué te puedo decir? Y como dices, el amor no se acaba, el amor se cultiva. Así es. Como con tu relación de pareja, tu esposo, con Dios, obviamente, principalmente, se debe de cultivar. Dicen que el amor no es una emoción, sino una decisión. Entonces, hoy decide volver a amar a Dios. Amén. Y pues bueno, muchísimas gracias. Si este episodio te sirvió, si lloraste, así como nosotros queríamos, si realmente tocó tu corazón, compártelo, porque sé que va a ser algo hermoso para alguien más que lo escuche.